Ya, ahora sí volvemos. Entonces teníamos esta proposición compuesta, ¿ya? Y hay que determinar los valores particulares de las letras. Entonces, lo que voy a hacer acá, para resolver este problema, es utilizar estas caracterizaciones de valores de verdad para los conectivos lógicos acá, que voy viendo. Entonces, la manera de operar es siempre de afuera hacia adentro, de la que tiene mayor jerarquía a la que tiene menor jerarquía. En este caso, la que tiene jerarquía más grande es esa. Es la última operación que se hace, ¿ya? Y para caracterizar su valor de verdad, de hecho no terminé de anotarlo, esto es falso. Entonces, volviendo un poco a ese comentario, si sabemos que esta proposición es falsa, ¿ya? Eso significa que hay solo un valor de verdad posible para asignar a la premisa y a la conclusión. Esta es la premisa y esta es la conclusión. De modo que sabemos que la premisa es falsa, perdón, la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Lo que significa que P equivalente a Q y no R implica S y no T, todo eso es verdadero, ¿ya? Y por otro lado, tengo que S o Q implica S, ¿ya? Es falso. Ok, ahora, como tengo dos proposiciones compuestas de nuevo que analizar, lo que voy a hacer es partir con la que es más pequeñita, que en este caso es la que está a la derecha, ¿ya? Esa. Y voy a tratar nuevamente de hacer alguna caracterización. Entonces, con la disyunción, la caracterización correcta es que falso o falso es falso. De modo que la única forma que esto ocurra es cuando las partes son falsas. Entonces, tanto S como S tienen que ser falsos. Entonces, esto es lo mismo o equivalente a las condiciones que S sea falso y que la implicancia sea falsa. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos y chicas? ¿Sí? Porque reitero, los bloques tienen que ser falsos. Y ahora ocupo de nuevo la caracterización de falsedad para la implicancia, la condicional, que es la que está en rojo. Entonces, si tengo una condicional que es falsa, como en este caso, es porque la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Entonces, esto es lo mismo que, ¿ya? Esto es equivalente a decir que Q, siendo la premisa, es cierta y la conclusión es falsa. Entonces, obviamente, aquí hay un grado de redundancia, ¿no es cierto? Porque tenemos dos veces que ese es falso, lo cual no nos molesta. Así que simplemente voy a eliminar uno y nos quedamos con esto. Entonces ahí inmediatamente sale el valor de verdad para Q y para S. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a la parte de la izquierda ocupando esa información. ¿Ya? Entonces, primera cosa va a ser, en este caso, utilizar la caracterización de valor de verdad único, siendo verdadero para la conjunción. El ilógico es verdadero cuando todas sus partes son verdaderas. Esa es la única
característica que permite que esto sea cierto. Entonces esto es equivalente a la condición de que P, si solo si Q es verdadero, digamos. Entonces esto yo lo anotaba como con paréntesis. Verdadero, ¿ya? Y además necesito que la implicancia negada sea verdadera y la negación de T sea verdadera. ¿Ya? Y luego tengo que ahora meter los insumos de estas partes que habíamos obtenido. ¿Ya? Entonces, la voy a incluir acá. Tenemos entonces la condición de que entonces Q era verdadero y S era falso. De modo que P implica verdadero es verdadero y no R implica falso es verdadero y no T es verdadero. ¿Ya? Y se fijan ahí que ya estamos casi listos porque la primera nos dice que la equivalencia es cierta. ¿Ya? La equivalencia se cumple. Tiene un valor de verdad verdadero. ¿Y cuándo era, chicos, que la equivalencia tenía valor de verdad verdadero? ¿Cuándo era cierta? Es cuando los valores de Cuando los verdad dos de las son iguales. cosas son iguales. O son verdaderos o son falsos. Pero además estamos poniendo la información de que uno de ellos es verdadero. Así que eso determina inmediatamente que P tiene que ser verdadero. ¿Se entiende? Entonces esto, por sí solo, ya nos dice que P es verdadero. Reitero, ¿por qué? Porque si que fuese falso, la equivalencia sería falsa. Tendrían valores de verdad opuestos. ¿Ya? Ahora, voy a cambiar un poquito esto. En la segunda proposición lógica voy a cambiarlo. Si tengo que un no algo es verdadero, es porque ese algo era falso. Y si una equivalencia, perdón, si una condicional era falsa, es solo bajo una premisa, ¿no es cierto? Bajo una condición, que era premisa verdadera, conclusión falsa. En este caso tengo premisa igual a R, conclusión falsa. Entonces, esto nos obliga a que R sea verdadero. Porque de otro modo, si fuese falso, esta implicancia sería verdadera. Y finalmente, esta es trivial, es muy fácil. Simplemente decir negación implica que T es falso. Y ahí está. Entonces, si me preguntan cuáles son los valores de verdad de todas las letras, son todos estos que acabo de encontrar. Que los voy a poner quizás en rojo. P es verdadero, R es verdadero, T es falso, Q es verdadero y S es falso. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a este problema? Es simplemente ocupar este cuadrito, ¿ya? Lo cual nos da, ya describe las únicas combinaciones posibles de las primitivas para obtener esos valores de verdad. ¿Ya? Entonces, esta tabla es lo fundamental. Porque de esa manera uno va sacando como por capas. A ver, Luciano dice que no.
qué significa no. Probablemente que algo no te quedó muy claro. ¿Podría ser un poco más específico, Luciano? ¿O eso no tiene nada que ver? Ah, no hay dudas, ya, lo contrario. Mi proposición era falsa. Ya, ok. Hay que tomar la negación. Entonces, Nicolás pregunta si esta manera de proceder es lo mismo que contarlas de verdad. A ver, la respuesta técnica es sí, pero ¿qué pasa? Recuerda que, quizás volviendo justo al ejemplo que habíamos descrito, ¿ya? Hacer una tabla de verdad implica hacer todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas primitivas tenemos en esta sentencia? Contémosla. 1, 2, 3, 4 y 5. Las otras son repetidas. Pregunta, ¿cuántos verdaderos van a haber en la primera columna? Van a haber tantos como 2 a la n-1. Es decir, van a haber 2 a la 4. 16. Entonces te pregunto, ¿te gustaría trabajar con una tabla con 32 columnas, de las cuales solo una te interesa? Porque reitero, lo que está pasando acá es que el hecho de que esta proposición sea falsa determina todos los valores de verdad para las primitivas. En otras palabras, existe solo una combinación en la cual tú miras el resultado final y te va a determinar todos los otros resultados, que en este caso no es cierto, ¿no es cierto? Porque el falso se repite 2 veces más. ¿Ya? Entonces, si, para responder a Nicolás, si uno fuese a hacerlo con tablas de verdad, uno debería hacer 16 por 2 veces menos una que son redundantes, que no nos interesan, de hecho. Entonces, si nos demoramos no sé cuántos minutos en hacer esta tabla de verdad con 8 filas, no sé cuántos habrán sido los minutos que pasé, probablemente podremos haberlo hecho en 5 minutos. ¿Cuántos minutos crees que te vas a demorar en hacerlo con 31? Entonces ahí espero haya respondido a la pregunta de Nicolás. ¿Ya? ¿Es lo mismo? Sí, pero la cantidad de trabajo, digamos, excesivo, lo cual no tiene nada que aportar, es increíblemente alto. Entonces, básicamente estás forzado a hacerlo de la manera que propongo. Ya explotando de nuevo el hecho que hay solo una forma posible de caracterizar la veracidad para la conjunción, la falsedad para la disjunción y la falsedad para la contradicción. O sea, digo para la condicional. ¿Vale? Entonces es un sí y un no. Pero claramente la respuesta es no, no es lo mismo. Porque en naturaleza es mucho más eficiente. ¿Ya? Profe, Si esta manera tiene un nombre, no lo conozco con nombre así como con etiqueta. No sabría decirlo. Es simplemente sin tablas de verdad, ocupando la caracterización de, digamos, de estos valores de verdad únicos para cada una de estas operaciones, digo. Así que no lo sé, no tendría un nombre para dar. Bueno, entonces interesante la profe, pregunta, pero espero haya quedado reflejado por qué esta es la manera correcta de abordar el ejercicio. ¿Ya? Porque reitero, hacer tablas es súper ineficiente en general. Ya, nuevo ejercicio. Tienen que argumentar, ¿ya? Es decir, justificar, dar una explicación de por qué esas dos proposiciones compuestas no son equivalentes. Entonces, si ustedes se fijan, empecemos a ver fino, hacemos un zoom, en zoom, esto es no equivalente. ¿Ya? En otras palabras, es un ¿ya? No equivalente. Tenemos que ver por qué no son iguales. ¿Ya? Entonces les voy a dar quizás 3 minutos y discutimos, porque probablemente van a necesitar un poquito más de ayuda para esto. ¿Ya? Entonces piensen de por qué, y la idea es, entre paréntesis, es idealmente, ¿ya? Idealmente, sin tablas de verdad.
En este caso no lo dice, pero por las razones que les acabo de decir, no es siempre la buena idea de ponerse a hacer las cosas que uno sabe, ¿ya? Siempre vale la pena pasar un minuto extra pensando en por qué las cosas se dan de cierta forma, ¿ya? Ok, entonces, 3 minutos a partir de ahora. Nos vemos, chicos. Ahí sí, se me olvidó grabar. Y Benjamín también. Ya, entonces, parafraseamos la pregunta, de modo que encontremos valores para los cuales esto no sea verdadero. O más bien decir que es falso. Y de hecho esto es lo mismo que, parafraseándolo nuevamente, es lo mismo que encontrar valores de verdad para P, Q y R, de modo que, entonces hemos dicho, ¿cuándo es una bicondicional falsa? Como alguien dijo por ahí, es cuando, ¿no es cierto?, las proposiciones que estamos comparando tienen valores de verdad opuestos, ¿ya? Entonces, P implica Q implica R, y ese no es un ilógico, ya es como un I de palabra, y en sentido conector del castellano, S tengan valores de verdad opuestos, ¿ya? Contrarios, si quiere. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, si yo parto con la pregunta parafraseada de esa manera, yo les aseguro que probablemente van a avanzar mucho más rápido. ¿No es cierto? Entonces, lo que tienen que ustedes trabajar es esta forma como de ir reescribiendo el problema de manera que ustedes lleguen a algo más fácil de abordar, ¿ya? Ok, entonces hay dos opciones. O bien, la primera es verdadera y la segunda es falsa, o viceversa. Entonces, partamos analizando cuando esto es verdadero y esto otro es falso. ¿Cuál es la que nos sirve acá más? Nos sirve la falsedad. Porque recuerden de que implicancia falsa significa que premisa es verdadera y conclusión es falsa. Entonces, esto es lo mismo que decir P implica Q verdadero y R falso. Y entonces ahí nos da un poco más de información. Pero si R es falso, entonces podríamos volver y meterlo ahí como insumo. De modo que esto nos da lo siguiente. Nos da que P implica Q implica falso es verdadero. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿existe alguna forma de encontrar valores para P y Q, de modo que estas sentencias que acabo de escribir, que voy a destacar ahora en verde, sean correctas? No hay otra que empezar a jugar con valores. Entonces, por ejemplo, para que la implicancia sea verdadera, esta que está acá, P implica Q, podemos empezar a jugar con los valores de P. Si P es verdadero, eso significa que Q tiene que ser verdadero. No hay otra. ¿Ya? Porque si es falso, vendría a ser falso. Entonces, tendríamos que corroborar de que esto metido acá nos diera lo que tiene que ser. Verdadero, implica falso. ¿Cuál es la veracidad de esa sentencia? Bueno, esto es lo mismo que verdadero implica... ¿Y cuál es la verdadero implica falso? Es falso. ¿Y cuál es la veracidad de verdadero implica falso? Es falso. Entonces, en conclusión, si yo parto con la premisa de que P es verdadero y Q es verdadero, llego a que la proposición de la izquierda es falsa. Entonces esto no nos sirve. ¿Ya? Hagámoslo de nuevo. ¿Ya? Por acá. Voy a borrarlo. ¿Ya? Q va a ser falso. Entonces acá, si Q es falso, que se lo pongo con otro color, este va a ser falso. Y si ese es falso, la segunda implicancia, la que está dentro del paréntesis, es verdadera.
¿Ya? Y verdadero implica verdadero es, chicos, verdadero. Entonces, en conclusión, si P es verdadero, Q es falso, y en este caso R es falso, ¿ya? Se tiene, y aquí voy a quizás llamar esta propiedad estrella, que es la que quería caracterizar. ¿Está mal la implicancia? Dicen por ahí. A ver, quizás me equivoqué, ¿eh? Dejaría de ser El que verdad. puso verdadero implica falso, con el de la derecha. Ajá, muy bien. Verdadero implica falso es falso. Entonces, claro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta no es una posibilidad de trabajar. Por ende, fíjese lo que hicimos. Tomamos los valores de P verdaderos y los conjugamos con Q verdadero y con Q falso. Y eso no nos dio ninguna solución. ¿Por qué está malo? Es porque esto nos da falso, como ven por ahí. Entonces eso significa que esta opción no nos sirve. Entonces las opciones que hemos revisitado acá son verdadero, verdadero y verdadero, falso. ¿Cuáles son las que nos quedan por visitar? Falso, verdadero y falso, falso. Ya, entonces partamos con la primera. Y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, falso implica verdadero. Eso sí es verdadero. ¿No es cierto? Eso sí es verdadero. Entonces estamos en una buena premisa. De que esta combinación nos da lo que nos tiene que dar. Y ahora vamos a ver al lado izquierdo. Y voy a borrar. ¿ya? Entonces, ahí. Ahí. Falso implica verdadero, implica falso. Entonces la segunda implicancia es falsa. ¿Vale? Entonces reitero, estoy poniendo el valor de P, que viene dado por ahí, el valor de Q, que es ese que está ahí, que estoy escogiendo a mano, porque estoy haciendo un análisis por caso, y el de F, que venía dado por R. ¿ya? Entonces, verdadero implica falso es falso. ¿ya? Entonces la segunda implicancia es falsa, y luego falso implica falso es verdadero. Entonces ahora sí, ¿no es cierto, chicos? Llegué a la conclusión correcta. Así voy a cambiar esto y dar vuelta a los valores, ¿no? Ya, ahí en ese caso se tiene que la propiedad estrella es cierta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me confundí yo entre medio porque dije que la combinación de verdadero implicaba falso era factible. Era una combinación factible para estrella. Lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque esto tiene que ser verdadero. Y ya sabemos que eso lo tenía que ser falso. Borra la X que me confundo. Ok. Ahí. ¿Está bien? Ya. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que hice fue tomar la proposición estrella y ponerme a jugar con los valores de P y Q, de manera que las proposiciones compuestas, que en este caso son P implica paréntesis, Q implica R, cierra paréntesis, sea verdadera, y la otra que es paréntesis P implica Q, cierra paréntesis implica R, sea falsa. ¿ya? Estoy forzando, estoy buscando la combinación correcta de valores para P, para Q y para R. ¿Por qué esto es levemente mejor que hacer una tabla de verdad? Por la misma razón que había esgrimido, creo que con Nicolás en el ejercicio pasado. Estoy buscando fila en particular, ¿ya? No estoy diciendo hagamos todas las filas, porque eso es muy ineficiente. ¿ya? Entonces, si vamos a seleccionar, que sea una selección en base a un criterio,
Y el criterio es lo que les acabo de mencionar, de que queremos que esto sea falso por un lado y que esto sea verdadero por el otro. Y simplemente lo único que fue haciendo cuando iba borrando las cosas era descartar las filas porque había una de las dos condiciones que no se cumplía. Y eso es todo. Entonces, finalmente, para responder a esto, esta proposición es falsa, o más bien dicho, la no equivalencia es cierta, porque existe una manera de escoger valores para P, Q y R, de manera que las veracidades de esto, o los valores de verdad, sean opuestos. No las tres dieron falsas. La conclusión está acá en morado. ¿Ya? La otra manera es hacer tablas de verdad. ¿Ya, Victoria? Pero reitero, bueno, si a ustedes les interesa hacer más eso, háganlo, pero les aseguro que se van a demorar muchísimo tiempo más. ¿Ya? Entonces, otra manera, alternativa, que igual es bueno que lo hagan si quieren de esa manera para ejercitar el concepto de tablas de verdad. Y tienen que encontrar una fila para la cual les dé una equivalencia falsa. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí, no alcanzamos lamentablemente a ir a los otros ejercicios. Así que quizás voy a dejar uno para la próxima clase y luego continuamos con funciones proposicionales. ¿Ya? Chicos, nos vemos. Que estén muy bien, se nos acabó la clase. Profe, disculpe una consulta. Sí. Con relación a la guía que nos envió antes de ayer, ¿no hay algún solucionario o algo para poder ver si es que estamos realizando los ejercicios de manera correcta o estamos erróneos? No hay. Pero siempre pueden asistir a mis horas de consulta y corroborar que las respuestas que tengan sean correctas, o también se les incita a que creen que funciona bastante bien discusiones en el foro. ¿Ya? Y también yo puedo participar como árbitro, así que esa es una manera de hacerlo, ¿ya? Pero no hay un solucionario. Ya, profe, eso era. Muchas gracias. Ya, nos vemos, chicos. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao. Chao. Chao, profe. Adiós.